Ya arrancamos con la primera pregunta. Si Macri quisiera acercarse a una fórmula con vos, ¿vos no pensás que puede manchar tu imagen como, por ejemplo, la tinta mancha al agua? Educación sexual, diversidad de género, etcétera, nos corresponde a nosotros como padres y que el colegio debería educarlos. La ESI, la Educación Sexual Integral, lo mismo que tiene los movimientos de pueblos originarios, el ecologismo, las cuestiones de género, un mecanismo de contaminar la población. Hay algunos que van a decir, bueno, pero tiene que haber educación sexual. Bueno, pero por lo menos que respete a la biología. Bueno, no lo van a hacer. ¿Qué le diría o qué piensa acerca de la gente que cree que no va a poder gobernar el 2023 por falta de diputados, senadores, gente dentro del ministerio, sindicatos y la poca experiencia que fue adquiriendo al paso del tiempo? Bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es algo que trata de instalar Juntos por el Cambio para polarizar la elección y para corrernos del medio. O sea, es una posición muy totalitaria que tiene la gente de Juntos por el Cambio, que además se cree que son los dueños de los votos. Y en ese sentido, ellos, o sea, creen que son los dueños de los votos, entonces, o sea, cualquier otra expresión hay que eliminarla, que es básicamente lo que propone la gente que dice eso. Hay gente que ni siquiera tiene conciencia de eso. Pero eso tiene un conjunto de falacias, ¿no? Porque si ellos dicen que los tienen que votar a ellos, porque ellos pueden representar las ideas de la libertad, la pregunta es ¿cuál es el problema entonces que si yo mando proyectos en línea al liberalismo, porque ellos deberían bloquearlo? Es decir, eso también es un argumento muy violento, o sea, de que siempre el argumento es te vamos a bloquear, te vamos a bloquear, te vamos a bloquear. O sea que en el fondo son la misma porquería que el Frente de Todos, que los kirchneristas, nada más que lo hacen con distintos modales. De hecho, hay un tuit, por ejemplo, de una de estas personalidades que lleva la voz cantante en Juntos por el Cambio, diciendo que si yo quería pasar alguna ley en especial, tenía que estar negociando cargos, tenía que estar negociando puestos, negociando distintas funciones, una verdadera barbaridad, con lo cual muestra que son tan corruptos como los K. Y además, no importa si el proyecto es bueno, o sea, en realidad es el solo hecho de que sea mío, entonces lo van a bloquear. Me parece que eso también muestra una posición muy totalitaria dentro de Juntos por el Cambio. O sea, que en el fondo quedan en contradicción contra lo que ellos mismos dicen. Y después el tema de alegar la experiencia, eso también es una falacia, porque en algún momento de tu vida haces tu primera experiencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos en algún momento llegaron a una determinada función por primera vez. Entonces, en ese sentido no es un argumento válido, eso es una falacia. Para mí lo más significativo en esto es tener las convicciones. Es decir, en mi caso concreto, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y además tengo la convicción, o sea, yo estoy convencido. Porque vos podés tener a alguien con mucha experiencia, con todo lo que vos quieras. Ahora, la pregunta es, ¿y tenés la convicción? Porque si no tenés la convicción te va a ir mal. Es decir, a Juntos por el Cambio esto les pasó. Por ejemplo, ellos utilizaron la cláusula gatillo, un instrumento que lo había desarrollado yo. Ellos se lo apropiaron, o sea, Juntos por el Cambio tiene esta característica de tomar cosas y se las apropian como propias de ellos. Ahora, el punto es que frente a una situación que les disgustaba un poco, lo primero que hicieron la entregaron. Es decir, se fueron para atrás. Tienen este tipo de problemas, como no están convencidos, o sea, como ellos se roban las cosas y después las adaptan a como a ellos les gusta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando llega el momento de la aplicación, retroceden en chancletas, por decirlo de alguna manera. Aparte, digo, ¿cuál es la experiencia? Digo, los de Juntos por el Cambio, ¿cuál es la experiencia? Porque muchos de los que están en Juntos por el Cambio estuvieron en la Alianza y fue un fracaso. Y muchos de ellos, o sea, siguen estando siendo parte de lo que era el viejo Cambiemos, que también fue otro fracaso.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que entre poner uno que tiene experiencia, pero que ya fracasó, porque ¿cuál es el argumento? ¿Para frenar a los Kirchner, para que los Kirchner no vuelvan? Y la pregunta es, ¿quién gobierna hoy? El kirchnerismo. Es decir, ellos mismos lo trajeron. Es más, ellos mismos le votan leyes aberrantes al kirchnerismo. Por lo tanto, o sea, me parece que todo ese conjunto de argumentos no hacen a la cuestión. Y después, en las cosas que yo considero reformas estructurales, si ellos no están dispuestos a aprobarla, no me importa. Llamaré a consulta popular y los dejaré en evidencia frente a la población que ellos están para robarle a la gente, no para el bienestar de la gente. Porque si en el fondo son como kirchneristas, pero digo, o sea, bloquean toda idea que no sea de ellos, en el fondo, ¿qué diferencia hay con los kirchneristas? Ninguna. Por lo tanto, ¿qué cambio pueden proponer? O sea, son más de lo mismo. Así es que en ese sentido, yo creo que vamos a poder, digamos, mover el amperímetro. Vos fíjate que hemos cambiado el formato de la discusión y qué temas se discuten o no. Y ese mismo argumento que ellos decían es, ay, no, una persona puede ser nada. Mirá los despioles que se arman con cada una de mis presentaciones en el Congreso. O sea, es como yo les dije en el debate a la ex gobernadora. O sea, lo bueno de Vidal es que no importa dónde vivas, siempre será tu vecina. Y entonces, digamos, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 callados. Así es que yo en eso no tengo miedo, digamos, porque eso de cobardes está del lado de ellos, no del lado nuestro. Bueno, vamos ahora a la segunda pregunta. Yo soy Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. La pregunta mía era, ¿qué posibilidad de éxito tienen las medidas de Massa? Técnicamente, ninguno. No. Claro, porque en realidad no hay reformas estructurales. Y lo único que vos tenés es una apuesta a llegar al 2023 sin que les estalle en la cara a ellos. Que lo reciba el próximo gobierno y que resuelva el próximo gobierno. Entonces, en ese sentido, la estrategia es muy perversa porque todo eso se haría con deuda. Y después hay medidas que son verdaderamente, muestran, digamos, que son la casta, que están del lado de la casta. Porque vos fíjate esto, avanzan en poner en orden los números fiscales, pero lo hacen ¿cómo? Solo ajustando al sector privado, porque las tarifas, ahora, digamos, vas a una recomposición tarifaria, pero esa recomposición tarifaria nada paga el gobierno. Es decir, no es que a vos, por ejemplo, te bajaron los impuestos sobre las facturas. No. Directamente te suben el precio. Entonces tenés un doble ajuste, porque tenés que te suben las tarifas y además, como esas tarifas incluyen impuestos, además te van a subir los impuestos. Entonces, por un lado, es decir, la inmoralidad de que el ajuste recaiga sobre los que producen, sobre la gente de bien, y sigue la fiesta de la política, que era lo que había propuesto Guzmán en su proyecto de presupuesto. O sea, acordar números con el Fondo Monetario Internacional, ajustar más que proporcionalmente al sector privado para seguir la fiesta de la política que les aumenta el gasto. Después, bueno, acaba de darle $1 especial a los productores de soja. Es decir, entonces, cada uno de los que se quejan o que retienen divisas, entonces, digo, en la lógica de estos pseudos economistas, por decirlo de alguna manera, entonces en ese contexto, vos, si pisás los dólares, entonces pataleás y te dan $1 más alto. Es decir, entonces, ¿qué están pensando? En $1 para cada productor, lo cual es demencial. A ver, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste. Y eso es lo que hace funcionar el sistema económico. Ahora la pregunta es, ¿cómo la ves vos si cuando vas en una avenida llegás al semáforo y uno está a la luz y en el mismo semáforo está prendida la luz roja y la luz verde? ¿No? Bueno, imagínate
con todos los tipos de cambios que hay en Argentina, que hay como 28, casi 30 tipos de cambios. O sea, un disparate, o sea, promueve la descoordinación macroeconómica. Aparte es, ¿por qué elige que ganan unos y por qué elige que pierden otros? Es decir, porque en el fondo, digo, todo lo que tiene que ver con la brecha, o sea, en el fondo es castigar a los que exportan, es en el fondo un subsidio a los que importan. Entonces, y eso es absolutamente discrecional. Y además rompe la señal de precios. Y en este caso, además, ese diferencial, sí, de dólar que le va a dar a los ojeros, ¿con qué lo va a financiar? Lo va a financiar con el Tesoro. Pero el Tesoro, ¿cómo se financia? Colocándole una letra transferible al Banco Central. O sea, estamos hablando de ¿qué? De más emisión monetaria. Entonces, la apuesta para que no sea inflacionario eso, entonces es que lo puedan esterilizar. Y meterle más presión al déficit cuasi fiscal, es decir, al déficit del Banco Central, que hoy básicamente está aportando casi 5 puntos de déficit fiscal y lo vamos a redoblar más, hoy con una tasa efectiva que está en torno al 100%, cuando además los pasivos remunerados están en niveles similares a la previa de la hiperinflación del 89. ¡Ey! Estamos en problemas. Así es que la verdad que las chances de éxito son nulas, pero el tiempo es del creador. O sea, o como decía Dormush, las crisis tardan mucho más tiempo en llegar que lo que uno piensa. Pero cuando estallan mucho más rápido. Así es que probabilidad de éxito técnicamente nula. Lo único que pueden hacer es comprar tiempo. Y la gran apuesta es primero llegar al Mundial y después llegar a las elecciones sin que esto estalle. Va a necesitar conseguir una punta de dólares importante para mantener el desequilibrio. Si lo logra hacer, el problema le estallará al que viene. Una cuestión, digamos, de cuánto resiste la demanda de dinero y cuánto dólares consigue. Bueno, acabamos de terminar este primer bloque de Cátedra Libre. Vamos a una pausa y al regreso volvemos con más programa por aquí, por Americano Media. Bienvenidos a este segundo bloque de Cátedra Libre por Americano Media. El programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde una perspectiva liberal libertaria. Director, tenemos video desde el exterior. ¿Podemos pasarlo, por favor? Javier, mi nombre es Alberto Perosh. Yo nací en Venezuela. Y me pregunto, ¿cómo un sistema que ha fallado históricamente en todos los sitios que ha sido aplicado, aún la gente pueda hoy en día creer en él? ¿Tienes la respuesta? ¿Qué me dices? Bueno, este es un punto muy interesante y es ¿por qué la gente sigue abrazándose al socialismo? Es un punto interesante porque donde se lo aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además, como pequeño detalle, estoy siendo irónico, ¿no? Asesinaron a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, digamos, uno debería preguntarse por qué se sigue defendiendo este sistema aberrante. Y ahí, cuando uno va al debate, los socialistas admiten que en realidad los postmarxistas y demás, admiten que han perdido en el plano productivo y ellos arrancan con una discusión, ¿sí? Que es, por ejemplo, el programa que tiene el Foro de San Pablo, ¿no? Y es todo un programa para instaurar el socialismo, que tiene que ver con la batalla cultural, que tiene que ver cómo ir atacando a empresas. En realidad tiene 3 etapas. Una primera que es 90% de batalla cultural y 10% metiéndose en los medios. La segunda etapa tiene que ver, la mitad es avanzar sobre las empresas, a regularlas y, digamos, ponerlas en una situación que las complique en lo económico y financiero, mientras que el otro 50% sigue siendo batalla cultural y la última fase es las expropiaciones, esencialmente, y muy poquito de la batalla cultural porque ya la tienen ganada. Esto es cómo funciona operativamente, conceptualmente. Quien diseñó esta estrategia fue Gramsci,
Gramsci básicamente señalaba que lo que tenían que hacer era cooptar la educación, cooptar los medios de comunicación y cooptar la cultura. Y de esa manera ir impregnando el socialismo en la sociedad. Evidentemente, esto en América Latina se empezó a hacer a partir de la caída del muro de Berlín, con lo que fue el Foro de San Pablo y que hoy es el Grupo Puebla, y de esa manera empiezan a contaminar a la gente y así avanzan. En lo económico, básicamente, la estrategia fundamental es mostrar al capitalismo como un sistema injusto y poner toda una cuestión sobre la distribución del ingreso. Y la realidad es que esa discusión está obviamente mal planteada. De hecho, como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Y en ese sentido hay toda una discusión para llegar al fondo medular de esto, que tiene que ver con la teoría del valor. Y entonces los socialistas adhieren a la teoría del valor trabajo, y aquellos que adherimos a la idea de la libertad nos guiamos por la teoría subjetiva del valor. Y esa teoría del valor trabajo es lo que le permite hablar de la teoría de la explotación, ¿sí?, o de la plusvalía de Marx. Y a partir de ahí es de donde fundamentan. Ahora la pregunta es por qué, si esas ideas fueron refutadas en lo empírico, por qué, digamos, si fueron refutadas en lo teórico. Es decir, ya la propia obra de Menger de 1871, Principios de Economía Política, refuta la teoría del valor trabajo, y eso es acompañado por la obra de William Stalin Jevons y de León Walras. ¿Por qué entonces siguen adhiriéndose a eso? Porque en realidad es la única que les permite validar lo que ellos pretenden imponer. Porque en el fondo es un problema de valores morales, donde ellos adhieren a la envidia, al odio, al resentimiento, al trato desigual frente a la ley, ¿sí?, y si es necesario al asesinato. Entonces es un problema de valores morales. Y ahí, quien también ha hecho un gran punto sobre eso es Ludwig von Mises. Tiene un libro que se llama La mentalidad anticapitalista y explica cómo la economía de mercado, por las características, muestra quiénes son los mejores y quiénes no. Y eso alimenta uno de los sentimientos más perversos que puede tener un ser humano, que es la envidia. Y lo que hace el socialismo es trabajar sobre eso. Y cuando alguien pierde, por decirlo de alguna manera, dice, no, vos no perdiste porque sos menos que el otro. En realidad perdiste porque es injusto por esto. Y lo que hace es crear un montón de justificaciones. Fíjense esto. Suponga que, no sé, vamos al Mundial. Juegan 32 equipos. ¿Y cuántos ganan la Copa? Uno solo. Entonces ellos tendrían público por los otros 31 explicándole que es injusto el resultado. Y en realidad no es injusto. Es decir, ustedes lo pusieron en la cancha y se dio lo que se dio. Bueno, esto es igual, pero al ser humano le cuesta asimilar que no es el mejor. Entonces, bueno, trabajan sobre esa parte oscura y se encargan de fomentar esto para poder impulsar esa idea nefasta, empobrecedora y asesina que es el socialismo. Bueno, vamos ahora a otra pregunta aquí en el piso. El próximo invitado. Hola Javier, mucho gusto. Me llamo Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Mucho gusto. Soy de Villa Urquiza. Y debido a que sos la persona opositora con más votos, y para mí es probable que, por ejemplo, si Macri a vos quisiera acercarse a una fórmula con vos, teniendo en cuenta que Macri primero se junta con socialistas y radicales y llevó a cabo en su presidencia una presidencia socialista. ¿Vos no pensás que puede manchar tu imagen como, por ejemplo, la tinta mancha al agua? Ahí uno tiene que explorar cómo funciona o cómo se dio el fracaso de Juntos por el Cambio. En ese momento el primer se llamó Cambiemos. Esa es una alianza muy, muy compleja que tienen ellos, y yo creo que tienen un problema interno de inconsistencia que no lo pueden resolver y que los va
llevar a continuos fracasos. Y es la conformación heterogénea de esa alianza, ¿no? Recordemos que en esa alianza tienen, por ejemplo, a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es la Internacional Socialista. Nada bueno podés esperar de ahí. Por otra parte, tenés a la Coalición Cívica. La Coalición Cívica es un desprendimiento del radicalismo por izquierda, o sea que es todavía peor que los radicales mismos, o sea, son más de izquierda todavía. A su vez, en lo que tiene que ver con el PRO, que era o que es el partido en el que está Macri, tiene un ala socialista también, que es la de Larreta, Vidal, o sea, que yo suelo mencionar como las palomitas tibias, es decir, son socialistas de buenos modales y que básicamente se apalancan sobre lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, es decir, los otros lo hicieron mal porque son tontos, son torpes y como ellos son mucho más inteligentes, según ellos lo van a poder hacer bien. Entonces, el problema de Juntos por el Cambio o de Cambiemos en su momento es esa contaminación socialista que tiene, que lo lleva a hacer kirchnerismo de buenos modales, pero cuando uno lo escucha a Macri, uno no ve que tenga un problema de diagnóstico o de dirección. Él mismo hace una autocrítica respecto a lo que fue su gobierno, de la velocidad. De hecho, cuando estuvo presentando el libro, la propia María Eugenia Vidal, ella aceptaba que no lo hizo a otra velocidad porque ellos no los dejaban, o tuvo que ceder cosas que condenaron su programa económico. Ejemplo, cuando asumió, su ministro de Economía se decía que iba a ser Melconian, que tenía un programa más afín a la ciudad de la libertad, y sin embargo terminó eligiendo a Alfonso Prat-Gay. Para que tengan una idea, ustedes son chicos, pero Alfonso Prat-Gay hacía campaña con Tumini, un terrorista, y con Victoria Donda, quien hoy, por ejemplo, está a cargo del INADI y se dedica a perseguir a personas que piensan distinto a ella. Bueno, esa era la gente con la que estaba Prat-Gay. Entonces, y obviamente que aplicó un programa gradualista y como todos los programas gradualistas terminó mal, con una torre de endeudamiento y terminó en una crisis, o sea, y terminó haciendo fracasar al gobierno de Macri. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso hace que vos no puedas tener nada ni con los radicales, ni con la coalición cívica, ni con la parte de las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, del PRO, porque básicamente ellos son parte del problema, no son parte de la solución. De hecho, cuando vos, por ejemplo, escuchás hablar a Larreta, escuchás hablar a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Kicillof o a María Eugenia Vidal, dicen exactamente lo mismo. Es decir, la única diferencia, ¿sí?, son los modos. Por lo tanto, la única salida, Argentina tiene que, para salir de este atolladero, tiene que hacer un verdadero cambio. No, digamos, o sea, cambiar los modales. Y con esa gente no se puede hacer. Por lo tanto, si él quisiera venir a nuestro espacio y jugársela en serio por la ciudad de la libertad, lo recibiríamos. Y si quiere seguir optando por cosas tibias, mediocres y que van a ser parte de otro fracaso argentino, que se quede ahí con los de Juntos por el Cambio, que eso sí es un fracaso asegurado para que vuelvan los Kirchner en el 2027. Bueno, acabamos de terminar otro bloque de Cátedra Libre. Vamos a un corte y cuando volvemos seguimos acá por Americano Media, ¿sí?, con Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde una perspectiva liberal libertaria. Bienvenidos a otro nuevo bloque de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde una perspectiva liberal libertaria, te contesto. Ahora volvemos acá al piso con las preguntas y el próximo invitado.
Hola Javier, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Tiago. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy Villar Túzar y mi pregunta es, teniendo en cuenta el historial argentino, ¿va a ser difícil volver a ganar confianza de cara a las inversiones extranjeras? Hay algunas cuestiones interesantes. Porque, en primer lugar, vos tenés toda una pésima reputación de lo que son los políticos argentinos, ¿no? Es decir, el político argentino es un mentiroso serial, es un ladrón incorregible y que siempre está expropiando el fruto del trabajo ajeno. Entonces, además, tiene una perspectiva socialista. Entonces, en ese sentido, eso hace que sea medio complicado ganar confianza, pero el tema es, ¿qué hacemos? ¿No lo intentamos? Es decir, hey, vamos, digamos, o se huye o, digamos, tratamos de morir con las botas puestas, si fuera el caso. Bueno, yo creo que sí se puede hacer algo así. No va a ser fácil convencer a los extranjeros que quieran venir al país, pero podemos tomar algunas medidas que sí den muestra de que algunos chistes se acabaron. Por ejemplo, por eso yo pienso en lo que tiene que ver en la cuestión de índole monetaria. Ni Banco Central Independiente, ni competencia de monedas con el peso existiendo, nada de eso. Directamente ir a una dolarización. Dolarización es el nombre técnico, en realidad es competencia de monedas y hasta que los agentes elijan una moneda, se elige después esa moneda para liquidar el Banco Central y que no haya más moneda emitida por el político argentino. Es decir, la moneda del político argentino no puede valer más que el excremento, porque básicamente, en realidad, el político argentino no sirve ni para bono. Entonces, digamos, nada que venga del político argentino puede ser bueno. Entonces, vos ahí estarías dando una señal muy fuerte, eliminando el peso. ¿Por qué? Porque de esa manera se terminan las estafas con la devaluación, se termina la estafa del impuesto inflacionario, se termina la estafa de que necesitas que un político esté ajustando las escalas de los mínimos no imponibles para que encima quedan qué generosos que son, cuando en realidad nunca deberían haberte quitado ese dinero. Entonces, si vos empezás a hacer reformas que se tornan irreversibles, ahí empezás a ganar confianza. La convertibilidad, ¿por qué generó un efecto tan positivo? Y porque habías atado de pies y manos al Banco Central. Entonces, yo creo que eso sí se puede hacer, creo que puede funcionar, pero dada la historia argentina, tenés que ir sobre soluciones más radicalizadas. Ejemplo, eliminar el peso y que, digamos, la moneda sea una moneda extranjera elegida por los agentes, que además a lo largo del tiempo también podría cambiar. Yo creo que por eso Argentina necesita de reformas estructurales muy fuertes. Es decir, esto no es solamente una cuestión de encarrilar la coyuntura. Acá es una cuestión de hacer reformas estructurales para que efectivamente nos crean y a partir de ahí poder generar otro clima. Pero, de vuelta, para eso hay que tener convicción. Y obviamente que los socialistas duros no sirven porque tienen las ideas equivocadas y los socialistas cool, los de buenos modales, tampoco sirven porque tienen, sí, malas ideas. Y no se dejen engañar por los que se dicen liberales, porque muchos de acá que se llaman liberales lo dicen en función de los liberales de Estados Unidos, que en realidad son los liberal, que no tienen nada de liberales, que son socialdemócratas. Así es que cuidado con eso. Así es que yo creo que se puede hacer y además vale la pena intentarlo. Vamos por la segunda pregunta. Hola Javier, mi nombre es Constantino. ¿Qué tal, Constantino? Sí, mi pregunta era, si vos llegas a ser presidente, habiendo tantos presidentes de ideología de izquierda en Latinoamérica, en nuestros países vecinos,
¿Vos te apegarías solo a presidentes como Bolsonaro, que son más parecidos a tu ideología, o intentarías buscar vínculos, formar relaciones con estos presidentes como Boric o Petro, por ejemplo? No buscaría ningún tipo de acuerdo con gente de izquierda. Porque yo no puedo estar de acuerdo con gente que hambrea a la población, que genera miseria y que en el límite no tienen problemas en asesinar gente si es necesario. Por lo tanto, yo no creo en ningún tipo de alianza con gente de izquierda. Es decir, yo solamente voy a estar alineado con aquellos que son liberales de verdad, o en términos del inglés, los conservatives, ¿sí? Por lo tanto, desde mi punto de vista, no tiene sentido ir a un acuerdo con esa gente. Si esa gente lo que quiere hacer es básicamente impulsar la Unión Soviética latinoamericana. Afortunadamente, el pueblo chileno logró revertir en parte el error en el que cayó en la elección presidencial, eligiendo a Boric, y dejando de lado a mi querido amigo José Antonio Kast. Pero tarde o temprano despiertan, los chilenos despertaron rápido, se dieron cuenta que la constitución que le estaban proponiendo era un panfleto rojo y que lo que le iba a traer era miseria, hambre, pobreza, violencia, y que se iban a hundir. Y que muy rápidamente estaban tomando el curso de Argentina. Y recordemos que Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy oscila entre el 70 y 80 al tipo de cambio oficial y el paralelo está en torno al 140. Es decir, tomaron conciencia y pudieron salir de eso, y espero que prontamente los chilenos puedan salir de la miseria socialista, de que eviten volver a tener a un comunista empobrecedor como Allende, y que empiecen a retomar el camino hacia las ideas de la libertad, que son las únicas que traen prosperidad en el mundo. Por favor. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Leandro. ¿Qué tal, Leandro? La pregunta que te iba a hacer es, ¿cuál es el beneficio de la clase trabajadora que Javier Milei sea presidente? Es buena esa. Bien, vamos a esta situación. La única forma en que se puede progresar es con crecimiento económico. Es decir, la única forma que descubrió el mundo para salir de la miseria y de la pobreza, recordemos que Argentina tiene cerca de 50% de pobres, por más que todavía las estadísticas oficiales no lo muestren, porque viene rezagado el cálculo. O sea, es natural eso. Y con toda la aceleración inflacionaria que estuvo teniendo Argentina en los últimos meses, sin dudas, o sea, el número va a oscilar entre 40 y 50%. Si a eso le sumas que tenemos 10% de indigentes, es decir, Argentina tiene un problema grave. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Bueno, la única forma que descubrió el mundo de salir de esto es con crecimiento económico. Vos, por ejemplo, en el año 1800, en el planeta Tierra vivían menos de 1.000 millones de seres humanos, porque ese número se lo alcanzó en 1810. Y el 95% de la población vivía con el equivalente a menos de $1 diario, que es lo que se considera hoy pobreza extrema. Y vos, cuando mirás los números del mundo antes de que llegara la pandemia, tenías 7.800 millones de seres humanos viviendo en el planeta Tierra, y además la cantidad de pobres extremos había bajado al 5%. Es decir, entonces, ¿qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, mirá, antes la condición natural del hombre era la pobreza, la miseria, y después que llega el capitalismo comienza la prosperidad. Bueno, entonces lo que hay que hacer es abrazar las ideas de la libertad. Vos podés salir, ¿cómo? Abrazando las ideas de la libertad.
Y en eso es la única receta. ¿Por qué? Al menos que se conozca hasta este momento. Porque básicamente los datos que te muestran que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están 11 veces mejor que su par en el país reprimido, y además tienen el doble de ingreso que el ingreso promedio y están mejor que el 90% de la población del país reprimido. No solo eso, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más de años en los países más libres. Por lo tanto, sí hay solución. La solución es el sistema de libre mercado, es la libertad, que es el mecanismo que permite el proceso de acumulación de capital. Y cuando vos acumulás capital, eso incrementa la productividad de los trabajadores y eso deriva en un mayor salario real, y eso implica que vos vas a tener mejores condiciones de vida, vas a tener menos pobres, vas a tener menos indigentes y vas a progresar. Porque justamente esto es lo que permite, es que si vos favorecés las ideas de la libertad, vas a estar favoreciendo el ahorro, vas a estar favoreciendo la inversión, y en el fondo, ¿quiénes son los que pueden ahorrar, los que pueden invertir y hacer que haya más productividad? Los que tienen dinero. O sea, y entonces terminan siendo socios los capitalistas con los trabajadores, y en donde todos mejoran. Pero bueno, eso implica entender cómo funciona el sistema económico, cosa que a los socialistas les cuesta bastante, por decirlo de alguna manera. Director, si le parece bien, vamos a una pregunta de los videos que nos van llegando al programa, por favor. Hola, mi nombre es Germania, de Quito, Ecuador. Y mi pregunta para Javier es con respecto a la educación que se dan en las escuelas sobre temas de educación sexual, diversidad de género, etc. Cuando consideramos que ese es un tema que corresponde o nos corresponde a nosotros como padres y que el colegio debería educarlos más bien en las materias tradicionales como las matemáticas, la gramática, historia, temas culturales. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, esta es una pregunta de lo que yo consideraría una pregunta bien compleja, porque esta pregunta va más allá de la discusión que se suele tener sobre cómo financiar la educación. O sea, cuando uno habla del sistema de vouchers, porque eso tiene que ver cómo estructurar el mercado de la educación para que pueda haber competencia y para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a la educación. El punto sobre el que está yendo Germania es mucho más profundo porque tiene que ver con algo más que tiene que ver con lo que es la educación pública. Porque independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, la educación pública fija contenidos. O sea, el Ministerio de Educación fija contenidos. Y eso lo que hace es que condiciona qué es lo que aprende o no el alumno cuando va a una institución a estudiar. De vuelta, independientemente que sea de gestión privada o de que sea de gestión estatal. Y ahí ese es un mecanismo que abre la puerta para el adoctrinamiento, porque el Estado nunca te da la educación que vos necesitás o la educación que vos querés. Te va a dar la educación que necesita el Estado para generar esclavos de la religión del Estado. Germania hace un punto particular, que es el tema de lo que se llama la ESI, la educación sexual integral, donde con mucho criterio también señala todos los problemas acarreados con toda la visión posmarxista o, digamos, en términos políticos, marxismo cultural, donde los marxistas, luego de la estrepitosa caída del muro de Berlín y
frente al gran fracaso económico, ellos van haciendo su batalla cultural en distintos planos, y uno tiene que ver con la sexualidad, lo mismo que tiene que ver con, por ejemplo, los movimientos de pueblos originarios, lo mismo que tiene que ver con el ecologismo, lo mismo que tiene que ver con las cuestiones de género. Bueno, en ese marco de esa batalla cultural, donde el socialismo busca contaminar las bases de la sociedad, aparece también este problema de la educación sexual integral. Entonces, la cual se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento y como un mecanismo de contaminar la población con socialismo. Ahora, en ese sentido, tengo una mala noticia para Germania, porque sí, usted puede frenar, entonces que se dé educación sexual integral. Hay algunos que van a decir, bueno, pero tiene que haber educación sexual, y ahí el problema radica en que ahí se puede, por más que usted lo quiera regular, los profesores, si quieren adoctrinar, lo van a hacer igual. Usted va a pedir, bueno, pero por lo menos que respete a la biología. Bueno, no lo van a hacer. Y aún así, supongamos que tampoco hubiera directamente educación sexual en el colegio o en la escuela. Bueno, van a utilizar otras materias para hacerlo. Cuando ustedes, por ejemplo, miran el caso de Argentina, ustedes se van a encontrar que supuestamente cuando ustedes están enseñando, no sé, matemáticas, no deberían estar, metiéndose en cuestiones políticas. Y sin embargo, ustedes se pueden encontrar con distintas materias donde los profesores, ¿sí?, o maestros en distintos niveles, lo que hacen es utilizar esas herramientas para inculcar socialismo también. Es decir que, por lo tanto, acá el problema es mucho más complicado. Entonces uno tiene que estructurar mucha competencia para que la gente pueda, y ahí el voucher suele funcionar muy bien, para que la gente pueda elegir a qué institución ir y que después eso quede validado a mercado. Entonces, por ejemplo, en un lugar, supongamos una universidad, ¿no? Y entonces se dedica a formar marxistas, se dedica a formar keynesianos, se dedica a formar distintas economistas de izquierda, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando vayan al mercado y no consigan trabajo, o cuando lo consiguen y la gente empieza a darse cuenta que contratando gente así tiene más problemas que soluciones, bueno, el propio mercado irá limpiando eso y contratará gente que sirve para trabajar y para hacer cosas productivas. Pero bueno, para ese momento ustedes entonces van a empezar a elegir en función, ¿sí?, de poder conseguir trabajo o no. Es un sistema que va a tardar en funcionar en términos dinámicos, y eso sería la mejor solución. También tienen el caso, en Estados Unidos funciona muy bien, que es lo que es el homeschooling, donde cada una de las personas se dedica a formar a sus hijos y después va y rinde libre. Por eso una de las cosas que yo propuse en Argentina para el tema de la educación no solo es el tema de los vouchers, sino que también se dé la situación de rendir libre. Entonces ustedes no quedan sujetos al adoctrinamiento que puede dar un profesor en la clase, ¿sí?, y que de repente le impone que ustedes contesten de una determinada manera para poder aprobar. Por lo tanto, lindo tema y de una complejidad bien interesante. Muy interesante sobre cómo ganar confianza, y ahí discutimos las bases para recomponer la confianza y para que puedan llegar las inversiones. También cómo sería el enfoque estratégico del país, con quién estaríamos aliándonos. Yo siempre dije que mis grandes aliados a nivel internacional van a ser Estados Unidos, ¿sí?, en especial si gobiernan los republicanos, y por otro lado Israel. Es decir, con lo cual la idea es aliarse con aquellos que constituyen las ideas del mundo occidental, por decirlo de alguna manera, que son las que han traído tanto progreso al mundo. Sí, también fue muy interesante la forma en la cual vamos a encarar nuestro gobierno, porque se nos suele
atacar con que vamos a tener bajos niveles de representación o que no tenemos la experiencia para hacerlo. Y ahí pude ir mostrando las distintas falacias que utiliza Juntos por el Cambio para asustar a la gente y para, digamos, decir que ellos son los únicos que pueden parar al kirchnerismo, cuando en realidad ustedes miran sus votos en el Congreso, siempre votan parecido. O sea, siempre votan en contra de la gente, siempre votan en contra de la libertad, siempre votan a favor del bolsillo de la casta política. También otra cosa que vimos fue la discusión sobre si podía funcionar o no el programa económico que está llevando a cabo Sergio Massa, y mostramos que lo único que era un montón de parches y tratar de comprar tiempo para que la crisis le explote al próximo gobierno. ¿Sí? También muy interesante, un punto muy importante que se levantó en una de las preguntas, digamos, ¿cuáles son los beneficios para los trabajadores de un gobierno de Javier Milei? Y ahí básicamente lo que expliqué es cómo funciona el sistema capitalista y cómo eso beneficia a aquellos que menos tienen. Y lo planteo de este modo porque básicamente soy el único que propone de manera limpia y abierta las ideas de la libertad. Y después tuvimos unas preguntas vinculadas a la educación, ¿sí?, y al socialismo, donde claramente también guardan profunda relación, y lo que hay que tener en cuenta que el socialismo no es una enfermedad en la cabeza, sino que en realidad es una enfermedad del alma. Y cuando entendamos eso y que entendamos los valores morales aberrantes a los que adhiere el socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y, si es necesario, el asesinato, porque para ellos vale todo, cuando comprendamos eso, los vamos a poder quitar del poder y vamos a poder avanzar hacia un mundo con mayor prosperidad y en paz.